Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Piamonte Restaurant tiene una nueva promoción. Te llevas o te comes 13 agüitas de sapo. ¿A que no saben lo que es una agüita de sapo? Hay que averiguarlo. A lo mejor los que no son maracuchos no saben lo que es una agüita de sapo. O 3 arepitas fritas con pernil por el precio de 2. Esto es de lunes a jueves, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Ya saben, 3 agüitas de sapo o 3 arepitas fritas por el precio de 2. De lunes a jueves, de 4 a 8 de la noche. Bueno, ya estamos conectados vía Skype con Delphine Patetif. Delphine es venezolana, pero también es francesa. Vive en Francia, de hecho la estamos trasnochando el día de hoy. Es abogada defensora, especialista en derechos humanos. Vamos a conversar con Delphine acerca de cuál podría ser la salida de un régimen que ya está declarado como un régimen dictatorial, y las opiniones internacionales que hay, y sobre todo cómo funciona esto de las presiones internacionales en un caso como la crisis que hay en Venezuela. Buenas noches, Delphine, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, muy bien, ¿y tú? Bueno, primero que lo que nos motivó a conversar, ya habíamos hecho una entrevista ya hace unos años, pero lo que nos motivó a conversar, y eso lo vamos a tratar el día de hoy también, fue un artículo de The Economist que propone una salida. Pero primero vamos a hablar de estas posiciones internacionales, Delphine, que han surgido después de lo que ocurrió el domingo 30 de julio, más ahora que la propia empresa que se encargó de organizar de la sistematización de las elecciones dijo que había sido un fraude, ¿no? ¿Qué importancia tienen estas posiciones internacionales? Pues te diría que hasta el momento tenemos 29 países que por primera vez se pronunciaron con relación a la constituyente. Por primera vez en la historia de las elecciones venezolanas tenemos a 11 países que consideraron ilegítima esa elección. Tenemos a Argentina, a Brasil, a Chile, a Colombia, a Costa Rica, a España, a Italia, a México, Panamá, Paraguay y Perú, si bien recuerdo. Tenemos a 9 países que la condenan fervientemente, de los cuales Estados Unidos, Francia, Guatemala, Canadá, Alemania. Suiza solicitó la reconsideración de la constituyente, y tenemos a los 5 de siempre que sí apoyan a Venezuela. Pero también lo que está cambiando a nivel latinoamericano es que Ecuador, República Dominicana y Uruguay dijeron que estaban muy preocupados por los hechos de violencia. Entonces tenemos ahora como un cambio regional, pero no tanto regional, sino mundial, que en algún momento le va a obligar al gobierno en irse, porque la presión de la calle, la presión diplomática, la presión internacional será demasiado fuerte. No se pueden quedar. ¿Hasta dónde puede llegar la presión internacional? Porque hay gente escéptica con respecto a esto, Delphine, ¿no? Y dice, bueno, no importa, ellos siguen hacia adelante porque lo han demostrado así, a pesar de que internacionalmente las cosas no están tan a favor del régimen, ¿no? Pues llevamos todos luchando por Venezuela desde hace ya como 15 años. En los últimos 4 años hemos visto un cambio generalizado, porque desde hace 4 años la comunidad internacional sabe lo que está pasando en Venezuela, y ahora más que siempre. Y ahora lo que está pasando con la Unión Europea, con lo que pidió España, con la cancelación de visas, con congelación de bienes, pero no solamente para España, lo que había hecho en el 2014, sino en toda Europa. Eso es algo nuevo. Entonces llegará un momento en el cual esa presión sí tendrá resultados, porque ¿cómo lo va a hacer la gente que dirige este país, a este dictador y a su equipo? ¿Cómo lo pueden hacer si no pueden ni salir del país? No estamos en África y no tienen tantos amigos como los dictadores africanos. Entonces van a tener que negociar una salida. Tú decías en uno de tus mensajes en el Twitter, Delphine, que si la mitad de lo que está pasando en Venezuela hubiera ocurrido en un país africano, ya se hubiera aplicado el artículo 40, creo, de la ONU. ¿A qué te referías con eso? Pues, tradicionalmente las misiones de mantenimiento de paz se votan para países africanos, donde hay conflictos.
Eh, pero esto no se ha votado para Latinoamérica. Se ha visto una misión para Guatemala, ha habido una misión también para Colombia, que pidió Colombia. Eh, pero como que no es muy común que el Consejo de Seguridad decida imponer una misión de mantenimiento de la paz para, por ejemplo, la apertura de un canal humanitario. Y sí, lo confirmo. Si hubiese pasado la mitad de lo que está pasando en Venezuela, pero en algún país africano, claro que sí, ya tendríamos misión de mantenimiento de la paz. Pero es que no lo hacen, porque todavía algunos gobiernos consideran a Venezuela como una democracia. Por eso que la presión internacional es tan importante, porque mientras más países, más democracias del primer mundo consideren, afirmen, denuncien la dictadura que hay en Venezuela, más posibilidades tenemos de abrir este canal humanitario. Esta posición específica de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos, que ha sido tan firme y que está ya prácticamente avanzando, diciendo que, bueno, que si Maduro no se va por las buenas, Estados Unidos va a tener que intervenir. ¿Esto influye en el resto del mundo, Delfín? ¿O se queda aislada la posición de Estados Unidos? Es que yo creo que el resto del mundo tiene una visión como más diplomática del asunto, ¿no? Porque el presidente Trump lo dice todo como lo piensa, ¿no? Pero los demás países son como más prudentes. Entonces, lo que yo veo hasta ahora es que todo se está negociando para que todos tengan una posición común, lo cual no está mal, porque si todos se llegan a poner de acuerdo, si todos votan las mismas resoluciones, entonces esto abrirá un nuevo camino. Eso significa que todos los países van a solicitar de una vez que se vaya ese dictador. Delfín, tú has sido no solamente estudiosa del tema de la violación de los derechos humanos, sino que has sido activista para que se conozca en el mundo lo que está pasando en Venezuela. Explícame cómo has visto tú la evolución de este tema, en el sentido de que finalmente algunos países llaman dictadura a lo que ocurre en Venezuela y ya se está reconociendo que hay violación de derechos humanos. ¿Qué tuvo que pasar para que entendiera la comunidad internacional que eso estaba pasando en Venezuela? Pues, varias cosas. Primero que todo, la oposición en Venezuela hizo un trabajo absolutamente increíble al viajar alrededor de todo el mundo para sensibilizar a los gobiernos, para sensibilizar a opositores, a políticos, a diplomáticos. Y fue un trabajo de cada minuto que fue muy necesario, porque hasta hace muy poco tiempo la mayoría de los países europeos ni siquiera sabían dónde estaba Venezuela en el mapa. Y esto ha cambiado mucho. ¿Y por qué ahora le dicen dictadura? Pues porque gracias a ese trabajo, como que los países se dieron cuenta de que la imagen, el marketing de Chávez no era verdad y que el hecho de imponerse como el candidato del antiimperialismo no lo era todo. Y lo que está haciendo Maduro al quitar los derechos fundamentales del pueblo, al impedir que se pueda votar, al mentir con las cifras, porque pues, mintió, agregó como 5 millones de votantes, lo cual no se puede perdonar. Pues todo eso está saliendo a la luz. Y entonces los gobiernos democráticos obviamente no lo pueden aceptar. No pueden decir que todavía siguen teniendo buenas relaciones con Venezuela, porque Venezuela ya no es un país en medio de tantos, sino que ya está saliendo a la luz una manera de gobernar que sí es dictadura y lo reconoce. Maduro hizo como canciller, y eso lo dicen los especialistas, un gran papel para lo que tú dices, ¿no? Para poner al gobierno de Chávez siempre en las buenas con el resto del mundo, y parece que como presidente ahora está haciendo todo lo contrario. ¿Ha sido mala cancillería o es que los hechos son ya demasiado burdos? Delfín. Yo creo que el poder, como dicen, es la peor de todas las drogas. Y yo creo que este señor, cuando llegó al poder, como que se le olvidó los consejos que había podido recibir de Chávez. Y por eso que estamos viviendo esa situación tan atroz, este caos, este drama humanitario ahora en Venezuela. Porque él cree que nunca le va a pasar nada, lo cual no es verdad. Porque ahora él se ha vuelto más débil que nunca.
Y como dices tú, la diplomacia de Venezuela siempre ha sido muy agresiva. De hecho, Venezuela siempre ha sido el único país en abiertamente apoyar las dictaduras en el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, Delfín, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar específicamente del artículo de The Economist, que propone pues simplemente llegar a una negociación con Maduro, que las cosas se queden tal cual e ir a unas elecciones el año que viene. Prácticamente eso es lo que dice The Economist, lo que propone, lo que opina The Economist que se debe hacer. Ya regresamos con Delfín Patetti. Ya regresamos.